Podemos empezar cuando queráis. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Fernando. Buenos días a todas las personas asistentes bueno, a Irene y a Amelia. Yo soy Alba Gálvez de la Universidad de Murcia. Y bueno, aprovecho este momentito para agradecer a la organización, a Blas y a Juan Ramón y a todo el resto de la organización de Conclara por volver a invitarme a moderar bueno, este formato, en este caso, que el año pasado fue una mesa, pero este año es un debate, sobre lenguaje claro y lenguaje inclusivo. Voy a explicar un poquito cómo vamos a funcionar, luego presentaré a Irene y a Amelia y ya pues daremos comienzo al debate. Bueno, pues como digo, voy a presentar a Irene y a Amelia, después haré una pequeña intro sobre el tema, por si hay alguien un poco despistado. Y después ya pues como que comenzarán Irene y Amelia a presentar pues sus posturas sobre el tema. Luego haremos una ronda más de preguntas y los últimos 5 o 10 minutos estarán abiertos a que las personas asistentes puedan participar a través del chat y preguntar más cositas sobre el tema, que es un tema que a mí me interesa mucho. Creo que va a ser una mesa muy interesante. Bueno, Amelia Barquino es doctora en Filología Románica, es profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea, en los grados de Educación Infantil y Primaria y en el grado de Comunicación Audiovisual. Amelia se ocupa de cuestiones relacionadas con educación, interculturalidad, género y lengua, que son temas sobre los que escribe, investiga, pues da clases, cursos y conferencias, y debate, como hoy. Y es profesora de la materia sobre lengua y género en el máster en igualdad de mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco, desde sus inicios en 2001. Sobre el uso inclusivo de la lengua ha impartido muchos talleres en centros educativos, ayuntamientos, el gobierno vasco y otros muchos organismos, y coordina el grupo de investigación Arracala, que trabaja en el terreno en la diversidad social en la educación. Por su parte, Irene Llúfera es doctora en Filología y profesora en la Facultad de Educación y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Imparte docencia asimismo en la Escuela Judicial de España y es profesora de la Escuela de Igualdad de la Cámara de Comercio de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación EDAP, Estudios del Discurso Académico y Profesional de la UB, y como lingüista asesora y forma en comunicación clara y en comunicación con perspectiva de igualdad a empresas y organizaciones. Ha coordinado el ensayo Qui parla y qui calla sobre comunicación y desigualdad entre mujeres y hombres. Es autora de la guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario, precisamente del Ministerio de Justicia, y participa en formaciones sobre comunicación clara e igualitaria para el Centro de Estudios Jurídicos, para la Fiscalía General del Estado, así como para el personal de distintos ministerios. Bienvenidas, Irene y Amelia. Y nada, yo quería comenzar, pues como decía, haciendo una pequeñísima introducción, ¿no? El lenguaje claro, pues como sabemos, es aquel que permite que cualquier persona, sin importar su nivel educativo o experiencia previa en un tema, pueda comprender un mensaje sin dificultad a través de una serie de estrategias lingüísticas. Y por su parte, el lenguaje inclusivo es aquel que busca representar a todas las personas de manera equitativa, evitando pues, expresiones que perpetúen determinados secos o excluyan a ciertos grupos de personas. Concretamente, pues, lo que más conocemos del lenguaje inclusivo suele ser pues, uno de los pilares esenciales, que es la perspectiva de género, que busca dar visibilidad a todas las identidades de manera respetuosa e igualitaria. Por sus definiciones, sin embargo, que es lo que nos reúne hoy aquí, algunas expertas consideran que el uso simultáneo del lenguaje claro y del lenguaje inclusivo puede ser incompatible, dado que algunas de las estrategias que se utilizan para el lenguaje inclusivo, pues como pueden ser la duplicación, el uso de paráfrasis, utilización de marcas del lenguaje como la X, la arroba o la E para el lenguaje no binario, pues podrían entrar en conflicto con algunas normas del lenguaje claro, como es precisamente la de tratar de construir oraciones unívocas, cortas y sencillas, o incluso con la accesibilidad y legibilidad en según qué contextos. Sin embargo, en tanto que el lenguaje crea realidad y viceversa, la realidad crea lenguaje también y luego ya pues la RAE se encarga de recoger esos usos, que hay más claro que nombrar materialmente las realidades con las que coexistimos, ¿no? En este sentido,
pues recordaba el otro día una anécdota con mi sobrina, que cuando estaba en segundo y en tercero de infantil se enfadaba mucho cuando en clase les decían que los niños tal o los niños cual, porque, claro, todavía no tenía esa percepción, esa conciencia de que se le estaba incluyendo en las instrucciones que, pues, de manera clara la maestra estaba tratando de dar. Así, la primera pregunta general para Amelia e Irene sería precisamente cuáles son sus perspectivas con respecto a este tema que nos ocupa, ¿no? Si creen que es compatible el lenguaje claro con el lenguaje inclusivo. Y creo que iba a empezar Amelia, si no recuerdo. No, Irene, vale, perdón. Pues Irene, adelante cuando quieras. Muy bien, No sé si pues muchas recuerdas cómo gracias. compartir. Mm, Sí, vale, muchas perfecto. gracias, Alba, por la presentación y muchas gracias también a Blas y a la organización del Congreso por permitirme estar aquí. Para mí es un placer estar en un debate. Voy a ver si sé compartir, sí, y, y voy a mi presentación y acabo los brevísimos agradecimientos. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ya está. ¿Me veis, verdad? Sí, sí, perfecto, Irene. Vale, fantástico. Pues para mí es un placer estar aquí para debatir sobre esta cuestión que me interesa muchísimo y creo que es nuestra responsabilidad también demostrar que se puede debatir sobre comunicación clara y sobre lenguaje inclusivo, tratando de no banalizar estos temas y tratando de no ocupar posiciones demasiado polarizadas que a veces son las que se intuyen, ¿no? en debates relacionados con estas cuestiones. Para mí, estas dos líneas de reflexión y de propuestas acerca del lenguaje, bueno, en su intersección generan más preguntas que respuestas, aunque creo que a estas alturas tenemos ya algunas reflexiones y algunas respuestas, sin embargo, sigue siendo un tema abierto. Estas dos líneas de reflexión, de propuestas sobre el lenguaje han coincidido en el tiempo y creo que debemos partir del hecho de que para buena parte de la población son propuestas que vienen de arriba abajo, de alguna manera, ¿no? Son propuestas de cambios a las que se han visto, en cierto modo, las personas pues, sometidas, ¿no? Claro, los cambios comunicativos que nacen del propio uso se legitiman por ellos mismos, ¿no? Mientras que los cambios que no parten del uso, sino que parten de determinadas miradas, ¿no? Como la perspectiva de género, como el derecho a comprender, pues pueden, en un principio al menos, obstaculizar una comunicación fluida, la comunicación que la comunidad de hablantes siente como natural, y a veces su uso queda restringido a determinados contextos, que es algo que también podríamos pensar si está ocurriendo con la comunicación clara, con el lenguaje inclusivo. Para mí es muy importante destacar que creo que sobre todo por lo que se refiere al lenguaje inclusivo, necesitamos investigación, necesitamos evidencias científicas de que las propuestas que vienen bajo el paraguas del lenguaje inclusivo funcionan, de que efectivamente con esos pequeños cambios en el lenguaje cumplimos los objetivos que tienen que ver con la igualdad. El lenguaje inclusivo en realidad engloba propuestas de orden muy distinto. A mí me parece que también tenemos que tener en cuenta que en la cabeza de la mayoría de las personas, esto lo digo por mi experiencia como formadora, en realidad el lenguaje inclusivo se ve representado por un único recurso, una única propuesta, que es el desdoblamiento de género, que se ha convertido en una especie de emblema del lenguaje inclusivo y que a la vez es el recurso que más críticas despierta. Es verdad que es un recurso problemático de utilizar, pero también es el recurso que se emplea para, de algún modo, parodiar el lenguaje inclusivo, ¿no? Creo que debemos prestar atención a otros recursos, a otras propuestas más allá del desdoblamiento de género. Para mí, a estas alturas, sería estúpido no pensar que el lenguaje inclusivo ha alcanzado determinados hitos para los que yo pienso que no va a haber
vuelta atrás, ¿no? Por un lado, me parece interesantísimo como lingüista poner el acento en que nos ha hecho responsables de nuestros usos lingüísticos, nos ha llevado a pensar sobre cómo utilizamos el lenguaje. Eso me parece bueno, ¿no? Y en este momento creo que muchas personas somos conscientes de que no podemos fiarlo todo a la norma, a la RAE, que hay cuestiones que tienen que ver con nuestras propias decisiones y que son interesantes, son relevantes. Pienso que el uso de términos colectivos o de significado genérico, como por ejemplo la ciudadanía o la plantilla, pues que se han normalizado y que tienen en este momento un uso que no genera extrañeza. También el uso de los femeninos de cargos o de profesiones desarrolladas, desempeñadas por las mujeres, me parece que se ha normalizado. Aquí también se trata de usos que la RAE da por buenos, por lo tanto también allí donde se dice es que la RAE está en contra del lenguaje inclusivo, bueno, pues habría que matizarlo un poco porque este tipo de usos desde luego están refrendados, ¿no?, por la RAE. En cuanto a esta responsabilidad sobre cómo hablamos, ¿no?, pues quiero traer palabras de Marta Sanz en su ensayito interesantísimo Monstruas y Centauras, en el que ella dice, bueno, estamos en una encrucijada, eso no es cómodo, sin embargo, nos estamos pensando, a través del lenguaje pensamos cuál es nuestra situación en el mundo, cuál es nuestra relación con el mundo, y eso es un síntoma de buena salud. Yo estoy de acuerdo. Respecto de la cuestión de la denominación en femenino de cargos, de profesiones, pues os propongo que contemplemos por un momento esta imagen de 1960. Este colectivo que vemos representado pues, se denominaría los ingenieros y actualmente podríamos también mencionar al colectivo que se ve en esta imagen de 2025 como los ingenieros. Sin embargo, parece indiscutible que determinados cambios sociales que se han producido y que son muy notables no quedan reflejados en este uso lingüístico. En este sentido, me hago eco de las palabras de Emma Menorno, la profesora de lingüística de la Universidad de Zaragoza, que dice que en nuestro discurso aparezcan diputadas, juezas, presidentes, jefas, significa que es importante recordar que las mujeres realizamos ahora funciones que antes no ejercíamos. Dice Emma Menorno, yo hablo en femenino cuando hablo de mujeres para que no nos olvidemos de que dichas mujeres existen. El lenguaje inclusivo tiene también limitaciones. Creo que nunca se ha presentado como la panacea para lograr la igualdad. Tiene para mí determinadas limitaciones. Algunas podrían ser que puede animar cambios puramente cosméticos, puramente de escaparate. Yo creo que ya tenemos experiencia escuchando a personas que, por ejemplo, desdoblan, ¿no?, y que sin embargo siguen comunicando ideas o siguen teniendo actitudes que son discriminatorias. Creo que tenemos un riesgo grave, que es el de juzgar a las personas por el uso de morfemas gramaticales más que por planteamientos o acciones, y creo que es algo que deberíamos evitar. Y por otro lado, creo que algunas propuestas del lenguaje inclusivo podrían partir de una confianza excesiva en la morfología. En este sentido, me detendría un momentito en el género gramatical y en la pregunta de si es un universal lingüístico, y no lo es. Hay lenguas respecto del género gramatical de tipología muy diversa. Hay lenguas que no tienen marcas de género, hay lenguas que tienen muchas marcas de género, mucha articulación gramatical de género, como el castellano. Hay lenguas con poquitas marcas de género, con menos marcas de género, como el inglés, y recordemos que muchas de las propuestas del lenguaje inclusivo parten de un ámbito anglosajón. Hay lenguas que tienen género gramatical solo en la escritura, lenguas que tienen más de dos géneros, lenguas, y esto es interesante también, son pocas, pero existen, que para hablar de lo genérico, de lo no marcado respecto de lo humano, utilizan la forma del femenino. Claro, hay que tener en cuenta, y esto es relevante me parece, que las sociedades que hablan estas distintas tipologías lingüísticas son igualmente discriminatorias o igualmente sexistas. Es decir, no hay una correlación entre el morfema gramatical de género y una sociedad más o menos igualitaria.
Asimismo, creo que hay determinadas limitaciones que tienen que ver, por ejemplo, pues con el recurso del desdoblamiento de género. Es difícil mantenerlo consistentemente en textos o en discursos largos, extensos, complejos, en lenguas en las que hay tanta articulación de morfema de género, como decía, y además este desdoblamiento refrenda de algún modo el binarismo de género que en este momento pues, está en cuestión, ¿no? En cuanto al uso de neoformas como la arroba o la forma con la X, estos recursos gráficos parecen formas muy inclusivas, sin embargo, no incluyen a personas invidentes, por ejemplo, personas que dependen de máquinas para la lectura de textos, ¿no? Los neomorfemas, las formas, por ejemplo, en E para el castellano, podríamos decirles compañeros, bueno, está por ver si ese uso se popularizara o se generalizara, si sería un uso de este neomorfema como la forma no marcada. En ese sentido, las personas no binarias deberían prescindir de su marca, o si se trataría no ya de desdoblar el género, sino de triplicar las formas de género, ¿no? Eso, por supuesto, insisto, sería complicado de mantener a lo largo de determinados textos o discursos. Claro, mi postura es que en nuestro discurso el lenguaje, como norma general, ha de ser transparente. Ha de lograr que quienes lo reciben, lo leen o lo escuchan puedan ir directamente al contenido, que no se detengan en las palabras, sino que puedan acceder inmediatamente a aquello que las palabras quieren decir o a aquello que hemos querido decir con las palabras, ¿no? En este sentido, me parece interesante ver cómo, si hace algunas décadas se hablaba de lenguaje claro y actualmente se comunicación clara, se ha abierto muchísimo la perspectiva y se ha visto pues, que respecto de los textos, por ejemplo, hay que plantearse cuestiones que tienen que ver con la disposición de la información en el espacio, con el diseño de los documentos, pues a mí me parece que también deberíamos ir pasando del lenguaje inclusivo a una comunicación inclusiva, que no tendría que ver solo con el código lingüístico, sino con determinados fenómenos que, por ejemplo, tienen que ver con que las mujeres en realidad en el discurso público estamos ocupando un lugar comunicativo secundario. De tal manera que hay autores que hablan de las mujeres en espacios públicos donde la paridad numérica sí se ha alcanzado, como de presentes sin ejercer su presencia, porque la paridad comunicativa todavía estamos lejos de haberla alcanzado. ¿Cuál es para mí o cuáles podrían ser algunas ventajas de la comunicación inclusiva respecto del lenguaje inclusivo, que en muchos sentidos quedaría también incluido en la comunicación inclusiva, de la misma manera que el lenguaje claro se incluye en la comunicación clara? Bueno, pues que iríamos, como dice el título de este congreso, más allá de las palabras. Introduciríamos una dimensión que olvidamos con frecuencia y que me parece fundamental. Es la de la escucha, la de la recepción, la escucha de discursos orales, la lectura de textos escritos. Todavía la voz de las mujeres no se escucha de la misma manera, con el mismo respeto, con la misma legitimación que la voz de los hombres. Incluiríamos en esta comunicación inclusiva, valga la redundancia, toda la cuestión de cómo ilustramos nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras afirmaciones con ejemplos, con imágenes, con narrativas que deberían ser realmente inclusivas. En este sentido, se acogería la diversidad, se tendría en cuenta la lección interseccional. Creo que se producirían cambios que no tendrían ese riesgo de ser solo formales, sino que realmente producirían cambios de marco mental, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y creo que también serían cambios que serían un poco más independientes del signo de las circunstancias políticas en las que podemos ir viviendo. Termino con esto, espero haber respetado el tiempo, a ver si puedo dejar de compartir. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, muchas gracias, Irene, por todas estas cosas que nos han compartido, por todas estas reflexiones que son, bueno, como para dedicarles un par de horitas más. Y ahora sería el turno de Amelia. Amelia. Hola, buenos días. ¿Se me escucha, Compartirnos. verdad?
Sí, perfectamente. Bueno, yo como Irene también quiero agradeceros que me hayáis invitado a estar aquí esta mañana para hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Y ahora voy a hacer el ejercicio de compartir una breve presentación. Vamos a ver. Que sería esta y que creo que estaréis viendo ya. Sí. ¿Puede ser? Muy bien. Sí. Gracias, Amelia. Bueno, de nada, y yo voy entonces a abordar algunas de las cuestiones que ha tratado ya Irene. Algunas, casi todas las comparto y con algunas, bueno, pues tenemos puntos de vista diferentes. Y voy directamente al primero. El masculino genérico es inclusivo, como Irene señalaba. Bueno, pues cuando se habla de uso inclusivo de la lengua, casi lo primero que nos viene a la cabeza es el tema del masculino genérico, que es el que más ruido hace. Ya sabemos que, bueno, pues tradicionalmente se ha considerado y se ha usado el masculino como específico marcado o como genérico no marcado y el femenino siempre como específico o marcado, no tendría la función de generalizar. Y existen estas dos perspectivas sobre el género gramatical. La primera sería la de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, el género sería una categoría gramatical que clasifica nombres, pronombres, se manifiesta en las concordancias con determinantes y adjetivos. Los nombres en castellano tienen género, pero no son un género no natural, arbitrario, la mesa, el techo. Salvo para un grupo de nombres humanos y de animales, y para este grupo el masculino hace la función generalizadora y el contexto nos ayudaría a comprender la función en cada caso. Pero este grupo de nombres, precisamente el de los nombres humanos, que tiene, donde el género tiene valor semántico relacionado con la diferencia sexual, pues este es el que nos interesa. Y entonces existe esta otra perspectiva, el masculino genérico refleja y reproduce la invisibilidad de las mujeres. Existe, bueno, conocéis esta frase que, bueno, pues que se hizo muy conocida, llegó a muchos lugares, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Y esto tendría como consecuencia la necesidad de hacer referencia explícita a las mujeres y evitar, por tanto, el masculino genérico. Estas son las dos posturas entre quienes han pensado sobre esta cuestión y quienes no han pensado sobre esta cuestión se atienen al uso del masculino genérico, pues también haciendo la función generalizadora. Pero, claro, la realidad luego nos lleva a estas cuestiones, ¿no? Yo trabajo en educación y, bueno, mi otra lengua es una de estas lenguas sin marcas de género. Tiene género aparece en algún sitio, pero no hay morfemas de género. Entonces, bueno, nos resulta problemático. No tenemos esto del masculino genérico y entonces escribimos una carta para las familias desde el centro escolar y la ponemos en el traductor neuronal para traducir en castellano y nos sale esto, se corrige un poco y se envía así. Estimados padres, el 13 de septiembre tenemos una reunión de profesores y padres de la escuela para dar a conocer el nuevo proyecto lingüístico del centro. El proyecto es de todos y vuestra presencia es muy importante, contamos con vosotros. Es especialmente importante la asistencia de los padres representantes de clase. Podéis venir con vuestros hijos, avisad de antemano en secretaría. Y entonces, pues yo creo que todavía estas comunicaciones son muy frecuentes, pero ya empiezan a chirriar, claro, diríamos, estimadas familias,
pero ¿qué hacemos con profesores, con padres? Y todavía esto podría ir así. Contamos con vosotros y sabemos además que en los centros escolares hay más mujeres que hombres a menudo, y las que se acercan a la escuela son las madres y no tanto los padres. Bueno, pues esto ya yo creo que los masculinos genéricos ya están, están siendo cuestionados con razón, creo yo, y mi postura sería la de intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y puede que a mí ahora se me escape alguno, porque este es un ejercicio en el que estamos inmersas y sobre el que nos tenemos que, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Porque venimos de otro uso, ¿no? Entonces, pues yo esto creo que es algo que ya está en marcha y que vamos a seguir teniendo que trabajar, ¿no? Influye el masculino genérico. Irene explicaba la necesidad de aportar evidencias científicas. Recientemente, la investigadora Laura Vela Pro de la Universidad del País Vasco, es doctora en lingüística, investigadora, pues hablaba de un estudio que acaban de realizar a partir de una investigación experimental sobre el uso del masculino genérico y otras formas inclusivas. Y entonces, bueno, un estudio en el que han participado 1.500 personas y traigo dos conclusiones rápidas. Ellas concluyen que existen factores sociales y demográficos que son relevantes para entender cómo el lenguaje influye en el comportamiento, pero se ha comprobado que el género gramatical que se utiliza en la descripción de un puesto de trabajo predispone en las expectativas sobre quién conseguirá el empleo y lo hace de manera diferente en hombres y mujeres. Y otra conclusión, comprobamos que con expresiones en masculino genérico, los hombres tienden a interpretar que se habla solo de varones. Sin embargo, con palabras epicenas o colectivas y fórmulas en las que no se marca el género, como la persona seleccionada o quien opte al puesto, la interpretación es más equilibrada. Asimismo, el desdoblamiento también muestra resultados equilibrados, sobre todo entre los hombres. Y en todos los casos vimos que factores como el nivel de sexismo, la actitud hacia el feminismo, al colectivo LGTBIQ+, influyen de manera significativa en la interpretación. Es decir, la actitud o ideología de las personas, claro que influye, pero determinados usos en los que no se incluye la marca de género o se hacen reformulaciones como la persona seleccionada, esto influye en la manera de interpretar. Y fijaos, sobre todo cuando se trata de hombres. Bueno, de manera que, bueno, pues podría ser una aportación en este sentido, que yo creo que refuerza un poco la intuición que tenemos bastantes personas sobre esta cuestión. Sobre las estrategias para evitar el masculino genérico se ha hablado mucho, si son pertinentes, si son impertinentes. Sobre el uso de las palabras colectivas, lo mencionaba Irene, está bastante extendido y aceptado, pero no todos los colectivos tienen una palabra que les designe. Hay empresariado, bien, pero la medicina no es un colectivo de personas, la enfermería tampoco, aunque quizá como consecuencia del uso podría llegar a serlo. Palabras de tipo epiceno, gente, persona y luego, bueno, otras formas de formular. Como veis a continuación. Se habla a menudo del alternativo o desdoblamiento. Yo siempre comento que es mejor usarla cuando no son posibles otras estrategias y, para unirla con la comunicación clara, yo propondría que escribamos los desdoblamientos tal y como los diríamos. Sin rayas, a la hora de escribir sin rayas y sin guiones y ahorrando artículos y adjetivos en la medida de lo posible y alterando el orden, no siempre el masculino al principio. El uso de barras y rayas para formularios y alternando el orden y de manera coherente, de manera que rayas y guiones no estén diseminados como que, pues así, en fin, al azar, ¿no? Y bueno, pues tenemos la arroba y la X, cada vez más la X,
para la lengua escrita, claro, sobre todo de carácter informal, se usa en contextos informales sobre todo, y la X cada vez más porque refleja mejor una realidad no binaria que está emergiendo y bueno, pues que va a ser cada vez más presente, ¿no? También está el uso del femenino como genérico, que tiene pues algunos aspectos, en fin, problemáticos, pero ahora no me voy a extender en esto. También hay quien se dirige a las personas que tiene delante según la mayoría y hay quien dice hago un uso correcto del masculino genérico de manera que los niños sería todo el conjunto, las niñas el femenino y lo que hay que especificar son los niños varones. Claro, todo esto queda bastante binario efectivamente en un momento en que hay cada vez más personas que se expresan como personas no binarias y ya cuando tenemos que rellenar un cuestionario ya la pregunta no es si eres una mujer o un hombre, sino también si eres una persona no binaria o si no deseas responder. Irene ha hablado ya del neomorfema y también Alba de estrategias indirectas. También podemos hablar de nombres, colectivos, epicenos, etc. Claro, quien utiliza el neomorfema está visibilizando la estrategia que no pasa desapercibida y utilizando las estrategias indirectas, pues bueno, digamos que la estrategia misma pasa desapercibida. Entonces, bueno, también depende de la intencionalidad de la persona emisora. Yo aquí sí que diría igual sobre estas cuestiones, igual algunos aspectos para reflexionar, ¿no? Sobre todo la evitación del masculino genérico parece estar ligada a la escritura de textos, cuando lo que hacemos, sobre todo las personas hablantes, es eso precisamente, hablar. Quizá no las personas que nos hemos reunido esta mañana, que también escribimos mucho, pero la gente, normalmente lo que hace la gente hablante es hablar. Y entonces pareciera como que esta evitación tiene que ver solo con el uso de la escritura. Yo sobre la escritura propondría que el texto fuera coherente, que no bastaría solo con explicar al principio, desdoblar al principio y luego ya no. Porque esto puede traer ambigüedades, en la lengua jurídica también puede suponer problemas si se habla de familias con hijas e hijos y luego solo de familias con hijos. Yo creo que exige un cuidado lingüístico, pero bueno, sabemos que tiene dificultad y estamos aprendiendo y yo propondría también, en fin, no enfadarnos mucho con quienes metemos la pata cuando estamos utilizando pues, estrategias en las que no nos hemos socializado hasta recientemente, ¿no? En este momento hay diversidad en el uso. Hay quienes están utilizando el masculino genérico, quienes no lo utilizan, están coexistiendo soluciones diversas. Y esta evitación, sobre todo, ya se ve en los textos de carácter formal y escrito y sobre todo en la lengua administrativa. Y aquí yo quisiera traer a colación algo que ya sabemos, que es que hay personas que distinguen entre el ámbito personal y el ámbito laboral, y en el ámbito laboral cuidan mucho estas cuestiones y en el ámbito personal no. Es más, incluso en el ámbito laboral, si están hablando con otras personas en el trabajo, pues no están haciendo uso de estas estrategias inclusivas. Entonces, bueno, la pregunta sería si esto no tendría que impregnar el discurso integral de una persona. Si esto es importante, lo sería también en la oralidad. Yo creo que sí. Pero como ahora mismo se realiza mayormente en la escritura, pues tiene un rasgo de formalidad en la evitación del masculino genérico que dificulta también su uso en la oralidad, porque parece que si lo estás evitando el masculino genérico con una estrategia que es un poco visible, pues estás expresándote en un registro más elevado que no es pertinente en determinados contextos.
Debate con la Real Academia. La Real Academia sabemos que le parece mal, algunas estrategias, el desdoblamiento, por ejemplo, y entonces, bueno, pero también dice, si esto se extiende, lo acogemos y lo tendremos en cuenta. Entonces, bueno, pues ahí también entra esa cuestión. Las personas hablantes ahora mismo tenemos la sensación de no acertar, porque hagamos lo que hagamos, a alguien le va a caer mal. Y yo creo que con esto nos tenemos que reconciliar. Efectivamente, no es posible, hagamos lo que hagamos, acertar en todos los contextos. De manera que mi perspectiva es, hagamos lo que nos parece lo mejor. Y luego ya sabemos que a alguien no le va a caer bien. Hay una dificultad para dialogar sobre estas cuestiones. Además, nos tiramos los trastos a la cabeza y es una pena. Yo creo que este espacio que tenemos Irene y yo esta mañana pues es casi un privilegio. El futuro, pues ya lo veremos. Bueno, la lengua está en manos de las personas hablantes y iremos viendo lo que vayamos decidiendo. A veces se nos olvida que la lengua que hablamos hace 2000 años tenía declinaciones, por ejemplo, y que ahora la tenemos que estudiar para poder entender lo que está escrito en aquella lengua, ¿no? Y que algunos de los cambios que se han producido tienen que ver con lo que la gente corriente ha hecho y otras con lo que la gente de la élite ha hecho y que ha tenido prestigio, ¿no? Social. Entonces, bueno, pues en esas nos seguimos moviendo. Yo querría traer, para no alargarme más, bueno, Irene ha hablado de la feminización de los oficios y hay otros muchísimos aspectos todavía que no tienen que ver con el masculino genérico. Todavía es muy evidente el diferente trato a las mujeres y a los hombres y a las personas no binarias que ahora están emergiendo también. El varón como referencia, el androcentrismo. Bueno, yo aquí traía ejemplos que no voy a poder poner, pero traigo únicamente un titular. Fijaos en un tema tan terrible, ¿no? El androcentrismo que surge del titular muere un hombre, su mujer embarazada y su hijo de 2 años. ¿Dónde está el centro y dónde están las periferias? Y bueno, los ejes de discriminación no son solo el sexismo y el machismo y el androcentrismo que he traído ahora. Ahí tenéis una lista de los horrores, vamos a decir. Y bueno, y no solamente en la lengua escrita, que parece que a veces se nos despista, que parece como que fuera lo principal. En la lengua oral, informal, todavía tenemos tanto que mirar, ¿no? Todavía oímos cosas como, te han engañado como un chino, es una merienda de negros, es un coñazo, es un subnormal, este texto te ha quedado cojo. A una persona que está debatiendo, a la que se le quiere bueno, invalidar la palabra, tómate unos churros, si es una persona gruesa, ¿no? O gorda. El elitismo de, prefiero fregar escaleras, esto lo están diciendo los medios de comunicación, llamar a una mujer, a una ministra cajera de supermercado para quitarle valor a su palabra. Entonces, bueno, todavía hay mucho sobre lo que reflexionar y para no alargarme, pues lo dejo aquí. Y dejo de compartir. Estupendo, Amelia. Muchísimas gracias por todas las reflexiones también. Nos hemos ido un pelín de tiempo, entonces, si os parece, así como un poco a modo de conclusión, voy a plantearos una pregunta y luego ya daremos paso a las personas asistentes si quieren participar con alguna preguntilla más. Entonces, pues, Amelia, Irene, es verdad que ambas habéis pasado así un poco por encima, que ya tenemos como algunas claves sobre el tema. Pero bueno, como decía, porque sirva también un poco de conclusión del debate, ¿consideráis que el lenguaje inclusivo y el lenguaje claro, o ese apunte que me ha gustado mucho de Irene, ¿no? La comunicación clara y la comunicación inclusiva son compatibles? Y de no ser así, ¿qué estrategias podríamos utilizar o qué deberíamos... Que claro, esto es que ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿Cuál debería ir como por encima, ¿no? Si es que entrase en conflicto. No sé si quieres empezar, Irene. Sí, empiezo yo y así Amelia descansa un momento. Yo creo que he dejado
entrever mi postura al respecto, que es que para mí lo fundamental en la comunicación es que armemos un discurso, generemos un texto que quienes reciben puedan comprender desde el punto de vista de su contenido y no tengan que detenerse en cuestiones formales. Eso parecería, ¿no?, que está vinculada a una respuesta muy clara de no, está por encima la comunicación clara de la comunicación inclusiva. Sin embargo, creo que una vez hemos interiorizado los pilares en los que se sostienen la comunicación clara y la comunicación inclusiva, es decir, el derecho a comprender de la ciudadanía por un lado y la perspectiva de igualdad por otro, difícilmente se produce esa necesidad de optar por una o por otra, ¿no? Sino que creo que ahí desarrollamos estrategias para cuidar los textos, los discursos desde los dos puntos de vista simultáneamente. A mí, cuando se me plantean este tipo de cuestiones, también me parece relevante destacar que algunas reflexiones sobre la complejidad que puede introducir la comunicación inclusiva en los textos, en los discursos, pues no parecían preocupar en otros momentos y nos enfrentábamos a textos administrativos o jurídicos muy, muy oscuros, innecesariamente largos, muy opacos y nadie parecía exclamarse por eso, ¿no? Entonces, en el momento en el que lo que entra en juego tiene que ver con el poder de utilizar un lenguaje que no es comprendido por la mayoría, por el poder de referirse a los hombres, ¿no?, como ese lugar absolutamente central, ¿no? Cuando se trata de perder o de cuestionar ese poder es cuando me parece a mí que saltan las alarmas. Yo creo que en general podemos velar por ambas cuestiones, por armar discursos y textos que sean lo suficientemente claros y lo suficientemente inclusivos simultáneamente. Muchas gracias, Irene. Clarísimo por toda esa reflexión y, bueno, también como por las estrategias que traías antes. Amelia, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Irene y creo que no es una disyuntiva. Yo creo que el lenguaje inclusivo es parte de la comunicación clara. Entonces, bueno, no veo necesidad de elegir y queremos tanto pues a uno como a otro, es que no hay, no sé, tenía en una pantalla pues cuando ganó el Festival de Eurovisión Nemo, las dificultades con que se encontró la prensa para hablar de este cantante no binario, ¿no? Y claro, la única forma de hablar claramente y de manera inclusiva de este cantante era hablar de le cantante no binario y no había otra. Entonces, bueno, pues porque puedes decir en un momento dado la persona no binaria, pero luego si es le cantante, le representante. Entonces, bueno, es pues por poner un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Y de estos, pues no sé, cuando ganó Marieke Lucas el premio Booker Internacional, bueno, pues nos pasó lo mismo. Esto para las personas que no tienen en su vida a alguien que no sea una persona binaria, pero quienes no la tienen a esta persona, pues se encuentran con esto y no saben cómo abordarlo, ¿no? Pues estamos aprendiendo. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a ambas, que bueno, también es bonito ver que efectivamente hay posturas que no conflictúan, que pueden convivir y este es uno de los casos, concretamente. Vale, pues abrimos, nada, tiempo para una, a lo sumo dos preguntas, porque deberíamos ir como cerrando en breves. Hay una persona, Ismael, levantó la mano hace un buen rato, no sé si ha sido por error. Ismael, ¿estás ahí? Vale, no sé si hay alguien más que tuviese alguna duda.
Si no, pues planteo yo una pregunta más. Vale, pues... sí. Vale. Aurora, puedes participar a través del chat. ¿Me oís? Mira, perfecto. Vale. Hola, muy interesante, ¿eh? Además, me parece una exposición muy clara por parte de las dos ponentes y muy interesante. Yo creo que estamos hablando de los derechos de todos y del respeto a los receptores, ¿no?, de los mensajes, pero a mí me resulta, no sé, veo que se impone por encima el sentido común, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de la carta que se manda del instituto a los padres y es un mensaje muy sencillo que puede hacer sentirse incómoda a una serie de personas que lo reciban y se puede desdoblar y se puede hablar de ello y ella, los niños, las niñas, me parece correcto, pero cuando una está dando una charla técnica muy complicada, si encima tenemos que estar pendiente de la forma, creo que puede introducir demasiado ruido, ¿no?, en la claridad del mensaje. No sé, a mí me resulta muy complicado, si estoy concentrada dando una charla que tiene cierta complejidad, añadirle además una complejidad formal, ¿no?, cuando tú no pretendes excluir a nadie. No sé. A mí me parece muy interesante lo que estás comentando y efectivamente creo que el sentido común respecto de la situación comunicativa en la que estamos y el mensaje que estamos manejando es fundamental. Ahora bien, creo que incluso en esta situación en que el mensaje es denso, ¿no? Seguramente ahí cuando tú estás dando una charla la has preparado previamente. Entonces creo que es en ese momento previo donde para mí sería interesante, por ejemplo, pensar si has buscado ejemplos que ilustren lo que estás exponiendo, que muestren a mujeres en posiciones no estereotipadas o a personas diversas en situaciones no estereotipadas. Todo eso, cuando se trata de una charla técnica tan densa, lo preparamos y es en ese momento de la preparación donde podemos intentar que nuestro discurso sea también inclusivo, no solo preciso, no solo claro. Me parece muy interesante. Sí, lo intento, no lo consigo siempre, pero lo intento. Yo además estoy en la administración pública y estamos bastante concienciados. Claro, es verdad. Pero no siempre se consigue, es verdad, es verdad, es verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Aurora. Vale, pues me soplan por el pinganillo que ya no tenemos más tiempo. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Amelia, Irene. Podríamos estar como un par de horitas más hablando de esto. Ha sido un placer coincidir con vosotras y gracias de nuevo a la organización. Y nada, pues Muchas hasta aquí llegamos y para seguir reflexionando sobre este tema. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Alba. Recuerdo a los asistentes que, bueno, vamos Hay que cambiar. ahora mismo. Sí, hay que cambiar de sesión. Todas las sesiones, todos los enlaces están disponibles en el programa en la web del Congreso, que es comclara.com. Así que ya estamos habilitando la siguiente mesa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Fernando. Hasta luego.